Vamos a orar, piense en algo y démosle gracias a Dios en este momento. Amado Señor, muchísimas gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor, gracias Señor te damos porque has estado con nosotros, nos has sostenido, nos has sacado adelante. Has estado, Señor, en momentos probablemente que estamos recordando en los cuales hemos estado afrontando una situación complicada, una situación difícil, y tú has estado ahí, Señor. Has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestra integridad, de nuestra vida o de los nuestros. Has estado ahí en casa también. Y por eso en esta hora nosotros te damos a ti, Señor, la oportunidad de traernos a nuestro corazón, Señor, cómo has sido bueno con nosotros, has sido fiel. Eres grande, Señor, y por esa razón también nuestros corazones en este momento te exaltan. También, Señor, como universidad queremos recordar, ahora que estamos a unos días de comenzar la semana del 42 aniversario, que tú has sido fiel también. Tú nos has sostenido, has estado ahí con nosotros, Señor. Y por eso también a esta hora nosotros levantamos tu nombre, nosotros te glorificamos a ti, Señor, porque si la universidad sigue adelante es por ti. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la oportunidad, Señor, de recordar tus maravillas. Para eso estamos en este lugar. Habla nuestro corazón, Señor, dirige tus palabras hacia donde tú las quieres llevar. Tu palabra nunca regresa vacía, sino que tú la diriges para lo que tú la has preparado. Y esta mañana no queremos, Señor, que sea una excepción, sino que queremos salir de este lugar retados para lo que tú nos quieres mandar a hacer, Señor. Te bendecimos, te damos muchas gracias y te damos a ti toda necesidad que podamos traer. Cualquier otro compañero también que tenga alguna necesidad, lo ponemos también delante de tu presencia. Gracias por esa confianza que podemos tener en ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a reflexionar en esta mañana en Salmo 103. Si me acompaña, por favor, a buscarlo en sus Biblias. El libro de Salmos, recordemos que es una compilación de cantos, de hazañas, de recuerdos, de memorias para exaltar el nombre de Dios, realizado por varias personas, el mayor exponente David, y quien escribió más salmos. Vamos al Salmo 103 y vamos a leer algunos versículos que nos van a dirigir hacia el tema que tenemos en esta oportunidad, que es celebremos su misericordia. Salmos capítulo 103. Y leamos desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor, Salmo 103, 15. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Al encontrarnos entonces en esta etapa del año, no sé si usted sabía que el aniversario de la universidad no es en esta fecha, es en el mes de enero, pero como universidad, obviamente por todas las actividades académicas que se tienen, apartamos este lapso en medio del año para poder entonces dedicar toda una semana para la realización de diferentes actividades que sirvan para que los diferentes grupos de la universidad puedan decirle al Señor gracias. Siempre cuando nos acordamos de esta palabra gracias, tenemos en mente a algún papá, alguna mamá, algún maestro que nos decía, acuérdese, tiene que decir gracias. Las palabras que abren, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, ¿verdad? Que algunos ya están recordando que siempre le decía que tenía que ser agradecido. Y es que así es la vida. En realidad, la vida no pasa por casualidad. Dios propicia diferentes circunstancias en nuestra vida y debemos ser agradecidos con Él. La próxima semana, el día lunes, vamos a estar
reconociendo como universidad al pastor Vidal Alvarado. Él es de San Miguel y él estará recibiendo el reconocimiento Sol de Justicia. El día lunes se va a tener esto. Si usted quisiera seguir la transmisión, es a las 4 de la tarde y va a ser un evento donde la universidad reconoce la trayectoria de una persona que Dios le ha utilizado para hablarle de él a muchas personas, y él tiene un ministerio tremendo. Vamos a estar desarrollando también actividades académicas, deportivas. Vamos a estar también desarrollando actividades con nuestros graduados, y vamos a tener el próximo día viernes, lo tan esperado para cada uno de nosotros también, el evento de gratitud de nosotros como el personal delante del Señor a las 10 de la mañana. Así que vamos a tener un tiempo muy especial. Ya estamos preparando ahí la comida, ¿verdad? Estamos preparando, vamos a la tiendona y todo esto, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Ya se imaginan todo el personal ahí de la gerencia de talento humano, ¿verdad? Ahí viendo que la sopa esté en el punto ideal. Pero vamos a poner esto en perspectiva, porque al entrar en una semana tan importante como esta, no podemos hacerlo solamente porque sí, solamente porque está estipulado. Creo que cada uno de nosotros, al abordar momentos como la Semana Santa, momentos como Navidad, no debemos perdernos en la propia celebración, sino que debemos reflexionar acerca de la razón que nos lleva ahí. En este Salmo 103, David hace una alabanza especial. Él componía canciones, y en esta parte, en estos versículos, y usted puede leer todo el capítulo, es precioso, pero en estos capítulos él resalta la misericordia de Dios, porque es como que David esté diciendo: Dios me ha traído hasta aquí y quiero reconocerle, quiero que todos sepan que si estoy aquí es porque Él ha estado conmigo. Así que de la misma manera, también nosotros necesitamos reflexionar en la misericordia de Dios, y este pasaje nos va a ayudar a reflexionar en cosas importantes que debemos traer a la memoria, esa reflexión a la cual somos invitados por medio de un evento tan especial como la celebración del 42 aniversario. Somos invitados a reflexionar, somos invitados a hacer un pensamiento más allá de solamente decir aquí estoy. Bueno, vamos a reflexionar en tres cosas. La primera cosa es en nuestra fragilidad. Es importante que nosotros reflexionemos en lo frágiles que somos. Dice en el versículo 15, hace una presentación del ser humano. Dice el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y quiero hacer una pregunta para que usted la medite acerca de cosas que sean importantes para usted. Por ejemplo, no sé si usted tiene en casa algo que sea muy frágil, o de repente usted tiene una vajilla de aquellas que saca cuando llega la reina, ¿verdad? Son muy delicadas, no la saca en cualquier momento. O quizás usted tiene ropa muy delicada que no la puede meter a la lavadora con toda la ropa, o la tiene que lavar de cierta manera, es muy delicada. O quizás usted tiene personas en casa. Hoy, este día, también extendemos un saludo muy importante de felicitación a los médicos también, ¿verdad?, por estar celebrando su día. Y una labor que realizan muy importante es cuidar la fragilidad de salud en otra persona. Cuando usted tiene a alguien frágil en casa, necesita desarrollar toda una serie de cuidados para que esta persona se pueda recuperar. Es alguien frágil. Tenemos un cuidado especial para ellos. Es un objeto de cuidado. Es alguien que necesita, o una cosa, o una persona que necesita cuidarse de una forma muy particular. De la misma manera, quiero decirle que Dios nos ve a cada uno de nosotros con ese cuidado, con esa fragilidad. Dios sabe que cada uno de nosotros somos débiles. Dios conoce nuestra condición. Y Dios inspiró a David también para mencionar o hacer esta comparación. El problema es que muchas veces nosotros enfrentamos la vida pensando
de que nosotros somos fuertes sin Él, que nosotros tenemos toda la vida por delante y pensamos qué vamos a hacer cuando tengamos la jubilación, y pensamos en nuestra casita allá en Apaneca, y pensamos en muchas cosas, y la vida en realidad no la tenemos garantizada. Nosotros sin Dios no podemos hacerle frente a la vida porque somos frágiles. En este salmo David hace un recordatorio a la fidelidad de Dios, y no sabemos en qué punto de la vida de David él lo escribe y por qué razón en específico él pone y plasma estas palabras. Algunos consideran que quizás estaba al final de su vida, pero vemos que toda esta temática era de alabanza a Dios. En este caso hace una reflexión a la misericordia de Dios por el cuidado que Dios tuvo de él, porque Dios había visto que David era frágil. ¿Y quién estaba diciendo estas palabras? Era David. ¿Y quién era David? Era un varón de guerra, era alguien poderoso, muy famoso, muy rico, la reina de Saba. Bueno, no, estoy confundiendo, ¿verdad? Ya me van a decir, un momentito, ¿verdad? Ya estaban levantando la mano algunos, estoy hablando de otro personaje. Pero David reconocía que era frágil, reconocía que su misma naturaleza era frágil. Él estaba hablando del hombre como la hierba. David entiende que él no era Dios. David entiende que era una creación de Dios. Era imperfecto, era alguien que fallaba, era alguien pecador, que tenía límites. Y de hecho, no estoy diciendo con esto que nosotros no podemos alcanzar cosas grandes, o que no tenemos talentos, o que no tenemos la capacidad de crear cosas. De repente pensando en cómo está el avance de la ciencia en estos momentos, no estoy mencionando esto, pero estoy diciendo que en realidad el ser humano es frágil, nuestra naturaleza es pecaminosa, y la comparación es, usted puede llegar a algún lugar donde haya, en buen salvadoreño, zacate, donde haya hierba, y se va a dar cuenta, ¿verdad?, que por ahí está, pero no está garantizado que vaya a estar siempre. De hecho, la comparación que hace David es como des en cuenta que pues, por aquí hay hierba, por ahí hay hierba, y ¿quiénes son ustedes? Pero recordemos que es una reflexión de David. Él está pensando esto acerca de lo que le había sucedido. Él reconocía que era frágil, y era frágil también en los límites que él había recibido, en límites de tiempo, por ejemplo. Dice que florece como la flor del campo, es decir que sale la flor, pero ya ustedes saben que pasa un corto tiempo, o está a merced de los fenómenos de la naturaleza. Es algo frágil, se deteriora. Y nosotros nos vamos haciendo, tengo que dar esta noticia, tengo que ser yo en esta mañana quien le recuerde que nos vamos haciendo cada vez más viejos. No vamos rejuveneciéndonos, no hay un proceso que vaya en contra de esto. Vamos perdiendo nuestra lucidez, vamos perdiendo nuestra fuerza. Y mire, pastor, aquí venimos a que nos hable, ¿verdad?, de cosas así, ¿verdad?, que nos vayan a sacar listos para ir a continuar con el trabajo, pero esa es la realidad. Quizás nosotros hemos tenido buenos días, hemos tenido días gloriosos, hemos tenido días fabulosos. Quizás hemos tenido momentos en los que hemos podido disfrutar de la vida, pero esto no quita que nosotros tenemos un límite que Dios también ha puesto en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos días específicos que Dios ha dispuesto para que nosotros los vivamos. Y esto es como el hombre que es como la hierba son sus días, que florece. Claro, tiene una belleza, pero es como la flor del campo, y todo esto tiende a decaer con el paso del tiempo. Y David está reflexionando que esto pasa durante toda su vida, porque la vida es breve. Aun y cuando alcancemos éxito, aun y cuando alcancemos fama, aun y cuando alcancemos metas económicas, nosotros tenemos que reconocer que nuestro paso por este mundo es corto, es breve. Hoy estamos, mañana no sabemos.
si vamos a estar. Ninguno de nosotros tenemos garantizado a ciencia cierta cuánto tiempo más vamos a estar sobre esta tierra. A veces cometemos el error de dar que todo esto está por sentado. No, pues yo ya estoy viendo, ¿verdad? Que contando cuánto tiempo falta para Navidad, porque yo estoy listo para sacar ya los arreglos de Navidad y ponerlos en casa. No, yo estoy viendo ya que yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Quiero verlo en tal etapa. Y es un anhelo del corazón. Lo que estoy diciendo es que podemos haber alcanzado cosas, pero una reflexión que hace David en esta porción bíblica es el hecho de pensar en lo pequeño que es el hombre, es en lo limitado que es el ser humano. Alguien hablando acerca de conceptos para aquellos que les gusta el ajedrez, no sé cuántos de ustedes les gusta el ajedrez, pueden levantar su mano y podemos hacer algún, ¿verdad? Alguien dijo, comparando esto con la fragilidad de la vida, cuando el juego ha terminado, la pieza del rey y la pieza del peón, ambos regresan a la misma caja. Y eso lo mencionaba con respecto a la fragilidad de la vida, porque en realidad hay un destino, hay un límite que nosotros tenemos, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos por lo que dice su palabra que vamos a estar con Él, pero estoy hablando de que somos invitados en un evento como este que vamos a desarrollar la próxima semana a pensar en nuestros límites, en nuestra debilidad, en que somos personas que tenemos una fragilidad, como lo mencionábamos al principio. En Job capítulo 8, versículo 13, dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Básicamente, lo que el ser humano puede hacer por medio de sí mismo es algo muy pequeño. Pero el pensamiento y la reflexión que hace David no se queda ahí. También somos invitados cada uno de nosotros a reflexionar en la fidelidad de Dios. Y dice el versículo 17, si usted lo puede subrayar, si se lo puede memorizar, es tremendo. Dice, más, si el ser humano es así, si estamos hablando que el ser humano es finito, es pequeño, si es frágil, entonces hablemos del Dios que piensa en ese ser humano. Dice, mas la misericordia de Jehová, si queremos tener medirla en alguna proporción, dice, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Si pudiéramos hacer un recuento de algunos elementos o de algunas cosas, en cuánto tiempo se desintegran. Usted sabe, por ejemplo, cuando se desintegran los productos plásticos, ¿cuánto tiempo tardan? Pues tenemos un gran problema, y usted quizás puede ir a la playa y va a encontrar una gran contaminación, y es importante por eso todas las acciones que podamos realizar para poder hacer reciclaje, porque se tardan de 500 años a 1000 años en descomponerse. Acabamos de pasar el tiempo de pandemia y las mascarillas se tardan 300 a 400 años en descomponerse. Las baterías que nosotros utilizamos, las pilas, tardan de 500 a 1000 años. Los envases de aerosol de 30 a 80 años. Los vasos desechables y las latas de aluminio se tardan 10 años. Los chicles se tardan 5 años. Y podemos seguir mencionando, pero el tiempo para descomponerse es bastante amplio. De todo lo que existe en la naturaleza, hay un elemento que no se descompone o es imperecedero, no caduca. Y esa es la miel. La miel no tiene vencimiento y se recomienda, obviamente no soy un especialista en miel, ¿verdad? Pero se recomienda utilizarla los primeros 2 años.
pero no quiere decir que se arruine. Incluso han dicho que han encontrado en las pirámides de Egipto, ¿verdad? Todavía miel y totalmente comestible, pero no sé porque no me he ido a meter todavía por ahí. El hecho es que la miel es un símbolo que también la Biblia ocupa de cómo uno puede llegar a alimentarse de la palabra de Dios. Si puede acompañarme a Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Ezequiel 3:3 dice: el profeta comió de la palabra de Dios y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce miel. También se menciona que al comerla es tan dulce como la miel. Y nosotros tenemos que buscar que sea como esto. La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, los atributos de Dios están expuestos en su palabra y nosotros somos invitados también a recibirlos, a conocerlos, a identificarlos, porque al hacerlo nosotros estamos desarrollando también nuestra confianza en Dios. Necesitamos conocer la palabra del Señor y necesitamos confiar en lo que la palabra de Dios nos dice a nuestra vida. Y en este caso, cuando la Biblia nos presenta la misericordia de Dios, habla acerca de algo que no se descompone, no se destruye, no cambia. Dios mismo es completamente, Él es fiel, Él es verdadero. Y por lo tanto, cuando presenta a David estas palabras, está haciendo una comparación. El hombre es finito, pero hay un Dios que es misericordioso, que extiende su misericordia y su justicia sobre los hijos de los hijos. No está diciendo David, yo soy una persona perfecta. Ya también la Biblia se encarga de revelarnos algunas cosas de David. No oculta de ninguna manera los errores que él tuvo, pero David entendía que incluso cuando él fallaba, él podía correr para refugiarse en la misericordia de Dios. Dice que Dios es fiel. Y cuando recordamos la fidelidad de Dios, vemos algunos aspectos que son importantes que nosotros podamos resaltarlos. Si podemos hacer una memoria, en esta universidad han sucedido muchas cosas en las cuales Dios ha aprovechado para levantar su nombre. De repente, quizás nosotros estamos muy cómodos en este lugar, muy cómodos en esta universidad, pero tuvieron que pasar algunas generaciones que pasaron por recibir clases en algunos lugares que con este calorcito que estamos experimentando, le pediríamos al Señor, llévanos a algún lugar donde podamos estar con aire acondicionado, o podríamos pensar en algunas luchas que se tuvieron para poder entonces planificar todo lo que nuestros ojos pueden ver. La fidelidad de Dios mostrando su misericordia. La Biblia describe a un Dios misericordioso. Él es rico en misericordia y su misericordia no tiene fecha de vencimiento, es duradera, es para siempre. Por eso nosotros tenemos que, al abordar un tiempo especial como esta celebración del 42 aniversario, tenemos que reflexionar en que somos frágiles, pero también tenemos que reflexionar en que tenemos un Dios que muestra su misericordia a pesar de nuestra fragilidad. Él es misericordioso, dice su palabra, pero para aquellos que temen su nombre. Aun y cuando la Biblia describe que hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, también la Biblia menciona que los alcances de la misericordia son para aquellos que le temen a Él. Por eso, cuando hablamos de la miel, hablamos de que no caduca, pero también hablamos de guardarla correctamente, porque de esta manera se usa la palabra de Dios. No solamente se posee en varios ejemplares, sino que se estudia con el corazón dispuesto para que Dios
pueda manifestar su poder en nuestra vida. De lo contrario, lo convertimos solamente en una rutina o lo convertimos solamente en un amuleto que utilizamos porque, Señor, el Salmo 91, para que me puedas cubrir, Señor, tu palabra dice, ¿verdad?, que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me... Señor, por favor, cuídame. Pero utilizamos la palabra solamente como una precaución, solamente como una forma de anticipar cualquier cosa en contra de nosotros. Y la Biblia es mucho más que eso, es como la miel que nosotros podemos disfrutar y podemos entonces desarrollar una vida plena en el Señor. Y Dios nos muestra su fidelidad. Repito, este mismo versículo dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, porque Él muestra que Él es misericordioso, es su propia naturaleza. Él es quien llega en el momento que lo necesitamos. La misericordia de Dios es la acción que Dios tiene para con nosotros, donde no nos da lo que nosotros merecemos. Él tendría que, ante nuestra fragilidad, cortarnos de raíz, pero sin embargo Él llega a nuestra vida y nos llena de favores. Él llega a nuestra vida y nos ayuda a levantarnos. Como conoce nuestra fragilidad, Él puede entonces, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, darnos la oportunidad de crecer. Y eso lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Jesús vino a morir por nuestros pecados y vino a entregarse por nosotros en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos ha dado la oportunidad de ver su misericordia, pero también espera que de parte de nosotros haya una respuesta a esa exposición de su misericordia. Él nos da su palabra, pero si su palabra está cerrada y no la abrimos en nuestro corazón, nos estamos perdiendo de las promesas que Él tiene para que nosotros podamos enfrentar la vida. Así que su misericordia está para nosotros, pero está para aprovecharla, está para crecer en conocerle a Él, para acercarnos en una relación personal con Él. Este tiempo de aniversario debe servir para que nosotros pensemos en lo frágiles que somos con una enfermedad, en lo frágiles que somos con nuestras reacciones, en lo frágiles que somos con nuestra economía, en lo frágiles que somos con todo lo que está pasando en el mundo. Pero también este tiempo de aniversario tiene que servir para que nosotros pensemos que a pesar de nuestra fragilidad tenemos un Dios que nos va a sostener y ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos un Dios que nos conoce de manera particular porque Él nos diseñó y Él nos quiere llevar de la mano derecha. Dios ha descrito que Él va a impartir justicia porque Él es juez, y David tenía toda esta concepción porque él sabía que necesitaba tener una línea donde conducirse, ser recto. A pesar de sus errores, él sabía que podía acudir a Dios y que Dios iba a enderezar sus pasos. Yo creo que también en esta reflexión que estamos desarrollando de cara al aniversario, al reconocer la misericordia de Dios, no vemos solamente un Dios que está como Santa Claus listo para darnos regalos. No vemos a un Dios que solamente está como el genio de la lámpara maravillosa para concedernos nuestros deseos. Vemos a un Dios que nos llena de favores, pero que nos quiere arreglar la vida, que quiere arreglar nuestro carácter, que nos quiere componer, que nos quiere dirigir. Y así vamos a ver cómo Él hace su voluntad por medio de nosotros. Dice en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es justo, Dios es misericordioso.
y debemos amarlo y debemos alabarlo y debemos celebrar su misericordia por esa razón. Así que somos frágiles, pero tenemos un Dios misericordioso. Y una última reflexión a la que somos invitados también por este pasaje es que necesitamos revisar también nuestras convicciones. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Dice el versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y usted puede resaltar los verbos y puede resaltar también la intención con la que David está expresando cómo Dios también muestra su misericordia para con estas personas que realizan estas acciones. Y quizás usted puede recordar cuando era joven y sus papás le daban el consejo, perdón por decir recordar cuando era joven, habemos muchos jóvenes en este lugar, pero quizás usted piensa que ante alguna situación sus papás le daban algún consejo y quizás usted no lo valoraba. Ahora que usted es padre, usted da consejos y quizás ve que sus hijos, ¿verdad?, no le hacen tan bonita cara a las cosas que usted le está diciendo. Y uno fue así, uno quizás decía, ¡ay!, ¿verdad? Y la cara hasta el suelo, ¿verdad? Y quizás nosotros no veíamos la utilidad de los consejos que nos daban hasta que ya tuvimos más edad y ya crecimos. Y nunca reflexionamos de dónde venían esos consejos o cuál era el fundamento de esos consejos, qué era lo que nos estaba tratando de enseñar. Y yo creo que una de las razones por las que no estamos viendo la misericordia de Dios probablemente es que no hemos reflexionado en sus fundamentos. Dios es misericordioso para con nosotros y Él nos muestra la dirección de nuestra vida por medio de sus principios, por medio de sus valores, por medio de normas, por medio de reglas que Él nos ha dejado en su palabra. El problema es que al ser humano no le gusta que le pongan indicaciones de cosas que tiene que hacer. Y nosotros tenemos en la universidad esa lucha con estudiantes, por ejemplo, que se les dice, ¿verdad?, con tiempo, mire, esto es lo que tiene que hacer. A nosotros como empleados de la universidad hay toda una serie de normativas. Cuando vienen personas de fuera de la universidad, para cualquier persona que entra a este lugar, hay una serie de normativas, porque si no se establecen, las cosas no funcionan. De la misma forma, Dios también ha establecido que para nosotros hayan indicaciones precisas de cómo debemos enfrentar la vida. Necesitamos entonces saber cuáles son esos fundamentos que Dios ha establecido en su palabra, que no cambian, que están establecidos para nuestras generaciones, y tener la intención de guardarlos hasta el final para que podamos ver también las bendiciones que Dios tiene guardadas, porque Él es misericordioso y bueno y compasivo. Y esto necesitamos reflexionarlo también en una temporada como esta, porque también para el desarrollo de la universidad es necesario que todos nosotros podamos alinearnos a lo que Dios tiene para la universidad. Hay una visión, hay una misión, hay valores, hay una forma en la que esta universidad funciona y todos debemos también apuntar hacia el mismo objetivo. Necesitamos, como dicen estos versículos, la habilidad para guardar los mandamientos en lo profundo de nuestro ser. Dios continuamente hacía un llamado al pueblo de Israel y lo podemos recordar, ¿verdad? No te vayas a ir tras otros dioses, tenés que guardar en tu corazón estas cosas que yo te estoy mandando. Y había un llamado continuo al pueblo de Israel a amar a Dios por sobre todas las cosas. Para nosotros también hay un llamado especial para guardar las cosas que son valiosas para Dios. Si hay algo que le importa a Dios, tiene que ser importante también para nosotros. Y Dios quiere entonces que también podamos guiarnos por los principios que su palabra nos muestra. Debemos guardar esos principios, pero también debemos acordarnos de ellos. No solamente guardarlos como unas cosas que hemos dejado en algún lugar, que en algún momento nos vamos a recordar que ahí están, sino que tenemos que buscarlos, como dice el libro de Proverbios, como al oro
y a la plata como alguien que busca el beneficio económico, la Biblia es mucho más importante que cualquier cosa que esté sobre esta tierra. El punto que estamos platicando en esta mañana es que cuando nosotros nos encontremos en medio de las dificultades de nuestra vida, podamos acordarnos que tenemos un Dios que en medio de nuestra fragilidad muestra su misericordia, y debemos pensar también cómo estamos caminando bajo los principios y los mandatos que Él nos ha dado. No solamente las partes que nos convienen, sino las responsabilidades que también como sus hijos Él nos ha dado. Cuando usted deja a su hijo a cargo de la limpieza en la casa, usted le dice, cuando regrese, tiene que estar esto y esto ya listo. ¿Cuál es su rostro cuando usted regresa a la casa y todo está en buen salvadoreño, verdad, de cabeza, por no decir otras expresiones? Obviamente no le va a gustar, porque usted le dijo que tenía que hacer esas cosas y se lo dejó escrito, se lo puso en el refrigerador donde sabe que iba a llegar y sabe que iba a leer esas indicaciones y no lo hizo. Y qué tristeza que nosotros también podamos pensar que Dios nos ha dejado en su palabra sus indicaciones y que nosotros podamos pensar a esta hora, bueno, ¿qué tanto estoy yo haciéndole caso a las indicaciones que Él me ha dado? Probablemente Dios me está poniendo las indicaciones de manera clara y precisa para que yo las haga y todavía no lo estoy haciendo. Y quizás a veces nosotros nos rasgamos las vestiduras y le decimos, ¿de qué manera te tengo que explicar las cosas? Porque así somos, nos cuesta, pero debemos entonces tenerlos como prioridad y debemos buscar llevarlos a la práctica. No solamente tenerlos de memoria. El buen cristiano no es el que se puede toda la Biblia, no es el que asiste más, no es el que aparece más sirviendo en tal ministerio. El buen cristiano es el que hace las cosas de la vida normal y diaria para la gloria de Dios, el que vive para Él, el que aplica la Biblia aun y cuando las cosas no le estén saliendo bien. De verdad necesitamos aprovechar la próxima semana para pensar en la misericordia de Dios, en que somos frágiles, en que tenemos un Dios misericordioso, pero también en cómo están nuestros pies caminando sobre las cosas que Dios nos ha pedido hacer, como personas y como universidad. Necesitamos responder a los desafíos que seguramente Dios nos está planteando, porque quiero decirle que Dios está hablando a cada uno de nosotros y seguramente no nos está diciendo quédate ahí tranquilo, mira qué bonito te ves ahora, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que Dios está así como contemplándonos, ¿verdad? Y que qué bonito y llega, ¿verdad? Y nos acaricia el cabello, pero en realidad Dios es el dueño de la viña. Dios está esperando que nosotros nos levantemos y crezcamos y nos parezcamos a Él. Y eso no tiene nada que ver con la comodidad. Por eso el tiempo de celebración de aniversario también es importante, porque nosotros lo podemos aprovechar para pensar en cómo estamos desarrollando la vida en base a los principios que la palabra nos presenta. Y no estoy hablando de que si estamos yendo a la iglesia, son cosas que tendríamos que tenerlas como parte de nuestra vida. Estoy hablando de nuestra relación personal con Dios, cómo estamos haciéndole caso, obedeciendo a Dios en lo personal y en lo íntimo. Necesitamos entonces obedecer la Biblia en su totalidad, no hacerla a medias. Como dice Santiago, es necesario que nosotros seamos hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que la idea de la misericordia de Dios es un concepto muy bonito. Si solamente lo vemos contemplativamente, podemos salir de aquí, alabemos la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Levantemos nuestras manos, cantemos nuevamente al Señor, lo cual sería muy bueno. Pero en realidad necesitamos someternos al Dios que es lento para la ira y es rico en misericordia. Necesitamos poner en práctica las cosas por las que Dios nos ha traído a esta universidad y hacerlas a la manera de Dios
y soñar los sueños de Dios. Porque así como Dios ha traído a la universidad 42 años, Dios también se va a encargar de llevar a la universidad los próximos años hasta que Dios quiera. Y así como nosotros esta mañana hemos reconocido nuestros límites, nuestra fragilidad, también debemos reconocer que si Dios nos permite seguir X cantidad de tiempo, lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Este es un panorama para que nosotros podamos reflexionar la próxima semana en estas tres cosas: en nuestra fragilidad, en la misericordia de Dios y en dónde están nuestras bases y nuestras convicciones, cómo estamos desarrollando la vida para con Dios. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Yo quisiera ver que todos nosotros podamos unirnos en gratitud al Señor y podamos también hacer su voluntad. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a terminar este tiempo orando y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta aquí. Te amamos, Señor, y te reconocemos en este lugar como el centro de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Señor, podemos expresar desde lo profundo de nuestro corazón nuestra gratitud para contigo, porque has sido bueno con nosotros. Si nos dieras lo que merecemos, definitivamente ya no estaríamos aquí. Pero gracias por tu misericordia, por darnos más allá de lo que nosotros nos merecemos, por tu gracia, Señor, porque tu gracia nos alcanzó. Toma, Señor, nuestro corazón y danos la oportunidad de reconocerte a ti cada día de nuestra vida. Danos la oportunidad de crecer en tu palabra. Danos la oportunidad de centrarnos en ti, de caminar por tus caminos, de ser, Señor, aquellos que puedan buscar incansablemente el objetivo que tú nos has trazado, por el cual nos diseñaste, Señor. Te bendecimos en esta mañana y tú conoces, Señor, exactamente por qué nos has dicho estas palabras a cada uno de nosotros, pero cada uno queremos, Señor, responderte a ti. Toma nuestro corazón, Señor, toma nuestra vida y danos la oportunidad, Señor, de experimentar la próxima semana esta reflexión acerca de tu grandeza, de tu majestad, Señor, en nuestras vidas, en cada una de las cosas que nosotros vivimos diariamente. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestras familias y bendice la Universidad Evangélica del Salvador, que está dispuesta para que tú puedas usarla para tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces la próxima semana pongámonos la sonrisa de aniversario, ¿verdad? Esa traigámosla, no se nos vaya a olvidar, para que todos juntos podamos disfrutar de lo que Dios ha permitido que podamos ver 42 años de su gracia y su misericordia en este lugar.